Y el gobierno de Gran Bretaña anunció un plan, ¿no? Un nuevo plan relacionado con las Islas Malvinas. Bueno, por una parte dijeron que era para tranquilizar a los isleños, por otra parte una amenaza de Rusia, por otra parte juegan varios factores en esto, ¿no? Porque por otra parte hay elecciones en Gran Bretaña y pareciera que después de tantos años se utiliza el tema Malvinas para la política interna de aquel país. Juan Manuel Carg, gracias por haber venido. Gracias a vos. Bueno, ¿cuánto Gracias. juega, no, Juan Manuel, en todo esto? ¿Es Y así? lo geopolítico juega de una forma para mí trascendental en esta última decisión del gobierno de Cameron, que primero salió en el periódico The Sun, un periódico sensacionalista inglés, y por eso llamaba la atención, ¿no?, que el propio gobierno después tome aquello, ¿no?, tome esa supuesta amenaza de Putin y Cristina Kirchner. Ellos decían The Sun con 12 bombarderos que iban a ir a las Malvinas. Bueno, una teoría más conspirativa, si se quiere, y efectivamente después Michael Fallon, que es el secretario de Defensa inglés, anuncia que efectivamente van a desembolsar 168 millones de euros en las islas para bueno, ayudar a una creciente militarización que está habiendo en ese lugar desde 2012 para la fecha seguro, porque en aquel momento me acuerdo que la Argentina empezó a denunciarlo en la Organización de Naciones Unidas, pero bueno, también como vos decís, el panorama electoral interno inglés juega, el panorama electoral británico. El próximo 7 de mayo hay elecciones. Las últimas encuestas dicen que tanto conservadores como laboristas están en 33% de intención de voto, las encuestas últimas, Parejo. muy parejito, muy palo a palo, como se diría, y bueno, Cameron se juega un segundo mandato. Entonces me parece que también está jugando el factor interno, lamentablemente, porque digo, también lo ha utilizado en su momento Margaret Thatcher, juega nuevamente el factor interno en las determinaciones políticas de Londres respecto a las Islas Malvinas, cuando ellos mismos desconocen lo que sucede en la ONU, ¿no?, que hace 50 años se votó una resolución 2065, no tuvo votos en contra, para que Gran Bretaña y Argentina se sienten a dialogar a la brevedad. Y bueno, eso no se lo cumple. O sea, Inglaterra, digo, ¿no? Puntualmente. Exacto, Gran Bretaña desconoce y me parece que ahí también empieza a jugar algo que cada vez se ve con más claridad, que es una soledad geopolítica de Londres en este tema, de Gran Bretaña, una soledad muy grande. Ni siquiera Estados Unidos y la Unión Europea se han jugado últimamente por Gran Bretaña en este tema, en el tema de las Malvinas. Solamente Canadá, que fue que apoyó y financió este referéndum ilegal que se hizo en 2013. Digo ilegal porque prioriza la autodeterminación por sobre la integralidad, y sobre las Malvinas ya la ONU dijo que el principio que debe valer es la integralidad. Allí solo Canadá estuvo junto a Gran Bretaña. Me parece que esa soledad en los últimos años de Gran Bretaña se ve contrastada con un apoyo creciente en la ONU, en el G77 más China, en la CELAC, en la UNASUR, que tiene la Argentina con su posición, el Estado argentino, y que creo que es una posición más sólida, al menos del año 2003 para la fecha, ¿no?, cuando en Gran Bretaña fue una reunión donde Néstor Kirchner le dijo a Tony Blair la palabra maldita hasta ese momento, que era soberanía. Me parece que ahí empieza a cambiar un poco la perspectiva de Estado de la Argentina con el tema de Malvinas. ¿Se dio en otros países del mundo, en otras ocupaciones, esta situación que se está dando acá, en este hoy por hoy, digo? Sí, se dio. El tema que acá vos tenés políticamente, ¿no? Estoy hablando. No, se dio políticamente. Vos lo que tenés acá es un fuerte pedido de una comunidad internacional para que haya algún tipo de solución, algo que en otros conflictos no era tan explícito. Ahí ¿sí? está, ahí no era tan explícito, pero claro, digamos, Gran Bretaña siempre ha sido una potencia que en el siglo XVIII y XIX ha ejercido invasiones en diversos lugares del mundo, en África, por ejemplo, y también, bueno, en otros países, en Asia, y me parece que la distinción que hay ahora, lo distintivo, si vos me tenés que decir qué es lo distintivo de este momento, es una soledad cada vez más creciente de Londres. Y bueno, creo que efectivamente el pedido diplomático de Argentina, porque acá tenés dos vías, claro, para solucionar un tema. Una vía que puede ser armada, que ya la intentó Argentina en un momento, con una aventura militar que lamentablemente costó lo que costó, y la vía diplomática. Y creo que por la vía diplomática y con un consenso distinto en el mundo, y ahí juegan mucho los BRICS, que ahora si querés lo podemos hablar, me parece que Argentina ha conseguido
posicionamientos importantes de gran parte de los actores en la escala mundial a favor del pedido de soberanía y de sentarse a dialogar, porque lo que pide Argentina es un principio muy básico, sentarse a dialogar. No pide que Gran Bretaña le ceda la soberanía mañana ni nada por el estilo. Dice, vamos a sentarnos a dialogar y me parece que es un tema importante que tiene que ver con una definición de un nuevo mundo, un nuevo momento a nivel mundial donde por ahí el poderío de los viejos imperios está cada vez más cuestionado, seguro, el poderío de las naciones más influyentes durante el siglo XIX y XX, y bueno, estamos viendo crecer nuevos polos de poder a escala internacional que cuestionan este dominio y estas ocupaciones. Juan Manuel, BRICS, nombraste recién, digo, bueno, ¿cómo juegan hoy, no? Porque esta palabra nueva, bueno, que la componen distintos países, digo, ¿cómo juegan? No, indudablemente los BRICS tienen una posición cada vez más influyente en el esquema global internacional. Creo que por el predominio de China en la economía, esto es un punto clave. Me parece que el predominio de China, el crecimiento sostenido de China, que sea un actor cada vez más validado en el ámbito internacional, hace jugar a los BRICS de una manera muy fuerte. Y bueno, claro, también tenemos el juego de Moscú, ¿no? Del propio Vladimir Putin, que ahora se va a juntar nuevamente con la presidenta. Me parece que ahí lo que se está apostando es a una vinculación creciente. Vos sabés que ha sido sancionada esa economía, una vinculación creciente con las economías de América Latina. Y ahí juega, bueno, Brasil indudablemente, porque es parte de los BRICS, parte integrante, pero también los otros países de América Latina que tienen gobiernos posneoliberales, como yo les llamo, es decir, aquellos gobiernos que han trascendido el ordenamiento de los 90 en América Latina, que es el más alineado con el consenso de Washington. Hablo principalmente de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay. Bueno, esta serie de países, Ecuador, Bolivia, están cada vez más vinculada con las economías de los BRICS. Tanto es así que los BRICS se juntaron el año pasado en Brasilia con la UNASUR. Tanto es así que este año hubo el primer foro ministerial China-CELAC en Beijing en enero. Son marcas de un nuevo momento geopolítico a nivel internacional y yo creo que ahí también está, por un lado, la creciente soledad de Gran Bretaña en el tema y por otro lado también estas distorsiones informativas, porque vos sabés que lo que hace el periódico The Sun es tergiversar, sí, meter en la misma bolsa a lo que puede estar sucediendo en el este ucraniano con algo que puede suceder en la Argentina, es decir, bueno, se aprovecha una distorsión informativa de un medio que es sensacionalista, amarillista, pero acá lo más paradójico es que el propio gobierno inglés es el que lo toma como algo valedero, ¿no? Eso me parece llamativo, que el propio gobierno inglés tome como un dato verídico una afirmación de un periódico que es abiertamente sensacionalista y que, bueno, se conocen sus operaciones a nivel mediático desde hace tiempo. Juan Manuel, ¿cómo juegan esto? Vamos a algo puntual, ¿no? Que cualquiera lo puede pensar en su casa. Digo, ¿cómo juega la fortaleza de cada nación en esta negociación? O sea, por un lado, Gran Bretaña, bueno, con las fortalezas que todos conocemos, y Argentina, por otra parte, con las debilidades, bueno, de un país desarrollado a uno en vías de desarrollo o subdesarrollado, como le quiera llamar. ¿Cómo juega esto? No, siempre en estos temas indudablemente hay asimetrías, porque la voz de las naciones también tiene que ver con el peso que esas naciones ponen en el concierto internacional, en los ámbitos diplomáticos. Sin embargo, yo creo que Gran Bretaña también está sacudida en los últimos años por una crisis económica que se da en Europa, que a pesar de Gran Bretaña no estar involucrada por ahí en el planteo más general de lo que es la Unión Europea, sí indudablemente también afectó a Gran Bretaña esta crisis. Hay un fuerte porcentaje de jóvenes desempleados, por ejemplo. Me parece que ahí, bueno, el gobierno británico también está intentando apelar a este tipo de iniciativas para forzar una especie de vínculo nacionalista, algo que se ha hecho, como ya decíamos antes. Y la Argentina creo que ha intentado jugar en la última década con un concierto de naciones, en una unidad latinoamericana, si se quiere, con la construcción de la UNASUR, de la CELAC. Este año se cumplen los 10 años del no al ALCA, ¿no? Aquel momento en Mar del Plata donde se le dijo no al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y creo que eso le proporcionó a la Argentina la posibilidad diplomática de vincularse con estos nuevos polos de poder a escala mundial. Por eso yo creo que hoy el pedido argentino es más fuerte que hace 10 años atrás, me parece, y queda cada vez más claro eso. Si uno va a buscar las votaciones en Naciones Unidas, si uno va a buscar los pronunciamientos de el movimiento de países no alineados, del G77 más China,
de la CELAC. Me parece que ahí queda explicitado que la posición de Argentina hoy es más sólida y que creo que la posición británica está más debilitada. Entonces ahí, bueno, indudablemente también, lo decíamos antes, la política interna determina mucho para Londres y estas elecciones del próximo 7 de mayo creo que van a ser vitales para comprender cómo va a seguir el tema Malvinas, ¿no? Porque ya hay algunos miembros, por ejemplo, del Partido Laborista que dicen, bueno, va a llegar un momento en que vamos a tener que sentarnos a dialogar con Argentina. Y no va a pasar tanto tiempo, digo, si vos tenés todo un pedido generalizado de la comunidad internacional Seguro. para que algo suceda, Seguro. Finalmente tiende a suceder. Digo, pensemos lo que está sucediendo ahora con Cuba y Estados Unidos. Hubo 50 años donde la comunidad internacional le dijo a Estados Unidos, no puede estar bloqueando así a una isla. Y ahora finalmente Cuba va invitado a Panamá, a la Cumbre de las Américas, y se van a sentar a dialogar, como ya han hecho telefónicamente Castro y Obama, ¿no? 50 años después. Creo que la Argentina, la persistencia diplomática de Argentina, su vigorosidad en el plano de buscar apoyos y adhesiones, en algún momento va a haber fortalecida su posición. Y finalmente esperemos que en algún momento veamos a esas Islas Malvinas como parte de la soberanía nacional de nuestro país. Ahora, fíjate vos, ¿no, Obama? Qué diagrama internacional tan distinto, ¿no? Porque fíjate, por una parte Cuba, por otra parte, bueno, este acuerdo con Irán, que también es significativo, ¿no? Yo creo que Obama está intentando equilibrar nuevamente sus fuerzas en el plano internacional. Si vos lo querés ver por un lado, tenés un acuerdo con Irán y el G5+1 por el programa nuclear, que indudablemente lo muestra dialogando en el panorama internacional a Barack Obama, incluso frente a las presiones de Netanyahu, el premier israelí. Eso lo tenés. Tenés la negociación que lleva adelante con La Habana, con Cuba, importantes negociaciones para la apertura diplomática de sedes tanto en Washington como en La Habana. Eso existe. Ahora también tenés dos amenazas concretas en marzo, una hacia el gobierno de Vladimir Putin, otra hacia Nicolás Maduro, dos sanciones y que declaran a esas naciones como amenazas a la seguridad interna de Estados Unidos, cuando sabemos bien que ni Venezuela ni ningún país de América Latina puede ser una amenaza interna para los Estados Unidos, porque conocemos el poderío militar de estas naciones, pero bueno, tenés ello. Entonces me parece que ahí también hay un juego político interno, tal como mencionábamos con Cameron antes. Bueno, Obama va a tener que ir a elecciones el año próximo, no él, sino su fuerza, y me parece ahí que hay un lobby muy grande del Partido Republicano, que es la posición en Estados Unidos, para que haya cambios en la política exterior norteamericana, pero no en el sentido que quiere Obama, de vincularse más con Cuba, no en ese sentido, en el otro, digo, en el de buscar los blancos geopolíticos, como yo le digo. Incluso a veces pueden ser vistos como chivos expiatorios para promover una política internacional distinta a la anterior. Entonces me parece que con Putin y con Maduro está ese momento nuevo de Estados Unidos, que es, bueno, como estoy negociando con La Habana y con Teherán, y esto me significa algún costo político interno, también voy a hacer esto otro. Y bueno, y está toda la previa de la Cumbre de las Américas en ese marco. Seguramente. Juan Manuel Carg, gracias por haber. Gracias a vos, un gusto. El único que se está cayendo del sistema me parece que es Venezuela, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido interno, con los problemas internos que realmente tienen, ¿no? Bueno, hay temas económicos, creo que importantes ahí. También vos tenés un empresariado que ha jugado mucho a la especulación y a la desestabilización interna, ¿no? Con el tema de los productos, la suba indiscriminada. Indudablemente estas medidas de Obama también han fortalecido a Maduro, porque si vos ves lo que son las encuestas en Venezuela, por ejemplo una encuestadora Internalaces, da que está subiendo la aceptación a Maduro por las amenazas de Obama. Vos fíjate que también se ha movido mucho así, de esa forma, la política venezolana en los últimos años. Un país que es asediado de tal forma y, bueno, efectivamente construye liderazgos internos y también quita otros problemas de lado en la agenda pública. Gracias, Juan Manuel. No, ahora vos. sí.